cállate. Grita Usopp, y su voz es una extraña mezcla de siseo y gruñido por su ira. Pero ya es demasiado tarde, Lambo le dio a Tsuna una pulgada, ahora él está tomando la milla. ¿De verdad era tan malo aquí? Pregunta Tsuna, ahora con tono compasivo, pero a la vez con la sensación de estar regañando a Lambo como a un padre decepcionado. Tienes un hogar aquí, comida en tu plato, gente que se preocupa por ti y quiere verte en tu mejor momento, y lujos con los que muchos soñarían. ¿Cómo puedes querer más? ¿Cómo puedes ser tan codicioso? Yo no. Tartamudea Lambo, pero Tsuna no dejó que el joven adolescente terminara, ya harto de esa mierda en sus ojos. ¿Qué no eres? ¿Codicioso? ¿Egoísta? ¿Cruel? Pregunta Tsuna con fingida amabilidad, completamente harto de todo lo que le pasa a su estúpida vaca. Porque lamento decirlo, puede que no quieras serlo, pero eso es exactamente lo que eres. Un inútil. Un inútil. Una vaca estúpida. Intentamos ayudarte, Lambo. Hemos visto lo que puedes llegar a ser. El poder que puedes ejercer y mantener si tan solo escuchas, eres disciplinado y nos dejas ayudarte a convertirte en quien estás destinado a ser. Porque sin Bongola, sin nosotros, sin mí, no eres nada. Por la fuerza de las palabras de Tsuna, la habitación quedó en silencio, los sombreros de paja solo pudieron mirar a Lambo y Tsuna en estado de shock, mientras Luffy se volvió ilegible, su sombrero proyectaba una sombra sobre sus ojos, y Lambo cayó de rodillas, soltando el látigo al caer, con los ojos abiertos mientras miraba a Tsuna con incredulidad y traición. Sin tener idea de que el hombre, a quien alguna vez consideró un hermano mayor, lo viera así. Se volvió demasiado, las miradas, la tensión, los ojos tormentosos de Tsuna y, lo peor de todo, sus palabras. Hubo un tiempo en que Lambo creyó estar pasando por lo peor e intentó terminarlo de la forma más definitiva posible, pero Ibari lo encontró y lo salvó, en más de un sentido. Pero ahora, Lambo sabe que estaba muy equivocado, y esto es lo peor, sin duda. Y se convirtió en la gota que colmó el vaso. Se sentía paralizado y, una vez más, deseaba que todo terminara. ¿Qué más podía soportar? ¿Por qué tenía que pasar por esto? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué ha hecho para que la gente piense tan mal de él? Lambo, la voz de Nami cortó el tenso y pesado silencio que llenaba la gran habitación, su voz resonó mientras hablaba, Lambo no mostró signos de respuesta, pero ella sabía que él estaba escuchando, te veo. La cabeza de Lambo se giró bruscamente hacia Nami con sorpresa, solo para ver a todos los sombrero de paja sonriendo o sonriéndole a Lambo con sus propias sonrisas tranquilizadoras. Escondido en la parte trasera, Ibari sonrió con sorna al ver y sentir el momento en que el adolescente y su equipo se encontraban en el aire. Entendía esas palabras, quizá no el contexto, pero lo suficiente como para comprender el impacto positivo que tuvieron en su omnívoro. Has estado ahí y has visto lo peor de mi dolor y mis luchas, continúa Nami, sonriendo aún más al ver que Lambo le presta toda su atención. Así que ahora estamos aquí para ti. Quiero que sepas, te vemos. Después de tantos años de ocultar y reprimir sus emociones, Lambo ya no podía soportarlo más. No podía detenerlo ni aunque quisiera. Y por una vez, después de tantos años, Lambo ya no quería contenerse. No le importaba quién lo viera, simplemente sentía alivio. Puede que Bongola nunca lo entienda, pero ellos sí. Los sombreros de paja. El Nakama de Lambo. Y así, lloró y lloró durante años conteniendo las lágrimas, sollozando sin aliento por la fuerza de la emoción que recorría su cuerpo, que temblaba. Lambo siguió llorando, a pesar de conocer el humo rosa brillante que comenzó a consumirlo. Tsuna sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez esto inclinaría la balanza a favor de Bongola tras perder el control de lo ocurrido apenas segundos antes. El Lambo del presente podría querer irse, pero Tsuna confiaba en que el Lambo del pasado querría quedarse y. Maricón. ¿Eh? Dijo la conocida voz del antiguo Lambo, sollozando mientras observaba su entorno. ¿Dónde está Lambo-san ahora? Todos en Bongola, excepto Tsuna y Ibari, contuvieron la respiración, esperando que estallara el inevitable caos. Pero ocurrió lo más sorprendente de la historia, lo que hizo que todos los mafiosos, excepto Ibari, salieran despedidos por lo que sucedió después. Porque la actitud de toda la banda de sombrero de paja dio un giro de 180 grados. Lambo. Saluda a Nami alegremente, con una paleta de sabor a uva ya en la mano. Mira, el pequeño Lambo está aquí. Luffy salta de puntillas con entusiasmo. Hola amigo. Sanji saluda con una gran sonrisa. ¿Qué? Lambo jadea felizmente con los ojos abiertos. Ua. Ceja rizada.
Cabeza de hierba. Nariz larga. Hombre de goma. Y la chica de los dulces. ¿Qué? Más rápido de lo que todos los miembros de Bongola podrían haber esperado, Lambo corrió de inmediato y saltó a los brazos de Nami que lo esperaban felizmente. La niña le dio al niño la ventosa para que la comiera en el momento en que se acomodó. ¿Qué? Zoro le despeina el cabello a Lambo con una suave sonrisa, mientras Sanji se acerca lentamente y también muestra su propia sonrisa cariñosa. ¿Qué te hace visitarnos esta vez, pequeño amigo? Pregunta Sanji con curiosidad. Me he vuelto a enfadar y, suspira Lambo, con aspecto frustrado consigo mismo. Está bien enojarse, tienes 5 años y eres humano, le asegura Zoro al niño, todo será más grande que la vida para ti en comparación con aquellos que son mayores. Luffy asiente con una sonrisa. Sí, y cuando te enfades, puedes venir a visitarnos. Te haremos reír todo el rato hasta que te vayas. ¿Qué te molestó esta vez? Se pregunta Usopp. Gokubaka tropezó conmigo. Los de sombrero de paja se congelaron, con sonrisas dolorosamente impresas en sus rostros mientras todos parecían cernirse sobre Gokudera con una aura oscura y aterradora. Ahora y... dice Sanji lentamente, con palabras cortantes y agudas. De repente, Gokudera sintió que estaba a un paso de una muerte prematura. Pero luego se disculpó, parecía muy preocupado por alguna razón, afirma Lambo pensativamente, ajeno a la reacción de los sombrero de paja hacia los Bongola, y al hecho de que las versiones mayores están detrás de él. Gokubaka entonces me dijo que usar a la bazooka para sentirme mejor. Al menos un Gokubaka parece haber acertado, refunfuña Zoro con satisfacción. El resto de los sombrero de paja asienten en acuerdo, ahora apaciguados después de escuchar la historia completa. ¿Puedes decirlo otra vez? Suspira Usopp con cansancio. Toda la tripulación observó cómo Lambo se quedaba dormido rápidamente, con la piruleta colgando ligeramente de su boca, lo que provocó que Nami se riera mientras quitaba el dulce a medio comer. Pero desafortunadamente, a estas alturas, Tsuna ya ha tenido suficiente. Agárralo, ordenó Tsuna a Reborn, su tono venenoso y su postura corporal gritando al mundo su frustración. Y se desató el infierno. En el pasado, Lambo sigue llorando, a pesar de haber sido teletransportado al pasado. Tras soltarse por fin, parece que ya no puede contenerse. Para entonces, las lágrimas le han arrebatado la vista, así que ahora Lambo no puede ver nada. Su visión está demasiado borrosa para identificar su entorno y a las personas con las que ha aparecido. Afortunadamente, al parecer, no lo necesitó. Una mano, suave y algo torpe, le tocó la espalda. Debido a la incertidumbre de Lambo sobre su entorno y al completo caos emocional que lo embargaba, no pudo evitar estremecerse al tacto. Demasiado ocupado sollozando, hipando y llorando como para hacer otra cosa. La mano se congeló, pero regresó a su espalda, frotando círculos reconfortantes y pareciendo más confiada en sus acciones ahora. SHHH, susurró una voz familiar, supongo que tú también necesitabas una escapada, ¿eh? Gokudera, murmuró Lambo. Oye, pensé que habíamos acordado que yo soy Gokubaka y tu estúpida vaca, preguntó Gokudera, pero su voz era suave y burlancia. Nunca acordamos eso conmigo, protesta Lambo suavemente entre sollozos y sollozos apaciguados. Hubo un momento de silencio, antes de que Lambo escuchara un culpable lo sé. Gokudera envolvió al niño, ahora mayor, en un abrazo tranquilizador, meciéndolos hacia adelante y hacia atrás mientras le explicaba. Para tu tercer viaje de regreso, sabíamos que la habíamos fastidiado en el futuro, incluso Reborn, dice Gokudera en voz baja. Reborn ya no te llama vaca estúpida, solo yo te llamo así. Ya no es un insulto, sino más bien un cariño, como lo es Gokubaka para ti. Tsuna juega mucho contigo y Nana dedica más tiempo a ayudarte a estudiar, buscando juegos divertidos y maneras sencillas de que aprendas la materia en la escuela con más facilidad. A veces, Reborn también ayuda. Excepto por sus métodos menos letales y menos lesivos. Los hombros de Lambo temblaron mientras reía débilmente, mientras su visión se aclaraba lentamente. Los sollozos e hipo de Lambo ahora eran solo sollozos. A Dino le encanta cuidarte cada vez que viene de visita, y a Yamamoto también, solo si estoy con él o alguien más, para que no intente jugar béisbol contigo y termine noqueándote. Gokudera se rió entre dientes esta vez antes de continuar en voz baja, a veces desapareces, o alguien más aparte de mamá te recoge de la escuela, todos tenemos nuestras sospechas de que es Ibari, de entre todas las personas, pero solo el bebé lo sabe con seguridad. Lambo suspira satisfecho mientras escucha. Eso, suena bien.
Sí, no creo que puedas entender cuánto lamentamos todos la forma en que resultamos y te tratamos en el futuro, se disculpa Gokudera sinceramente, no tienes idea de lo absolutamente sorprendidos y disgustados que estábamos todos cuando nos enteramos. Lambo se apartó del abrazo mientras miraba boquiabierto al estudiante de secundaria de cabello plateado con sorpresa. ¿Cómo están ustedes? Renacido. Dejaste muchas pistas cada vez que la bazooka te devolvía a tu tiempo original, responde Gokudera sin que Lambo tuviera que pronunciar la pregunta. La gota que colmó el vaso fue cuando Reborn logró ver las cicatrices en tu muñeca justo antes de que salieras corriendo con mi loca hermana mayor persiguiéndote. Ah. Los dos se sumieron en un silencio profundo. No era incómodo ni tenso ni nada por el estilo. Este silencio es denso por las muchas palabras no dichas que ambos compartieron y reconocieron en él. A Lambo le tranquilizó saber que, aunque su gente de Bongola se había vuelto un desastre por la forma en que terminaron tratándolo como si no fuera nada, estos chicos, a diferencia de su pasado, aprendieron de su futuro y ya han hecho muchos cambios que Lambo ve que los llevarán, a ellos y a su joven yo, a un camino más prometedor con un futuro mejor para todos. Un futuro más feliz para compartir para Bongola. Se han abierto tantas posibilidades para el futuro del pequeño Lambo, y Lambo no podría estar más feliz por ello. Ahora, lo único que le queda a Lambo es luchar por su propio futuro. Como si el destino lo hubiera escuchado, Lambo, una vez más, comenzó a verse lentamente envuelto por un humo rosado y brillante. Parece que me voy, comenta Lambo con un suspiro de satisfacción, volviéndose mucho hacia Gokudera. Gracias, Gokubaka. Gokudera le dirigió a Lambo una sonrisa diabólica. Patéanos el trasero, estúpida vaca. Lambo no pudo evitar sonreír mientras desapareció con un puff. De vuelta al presente, devuélvanmelo. Grita Nami mientras golpea con su bastón a Kyoko y Tsurome. Pero los dos saltaron rápidamente hacia atrás, esquivando los golpes del navegante pelirrojo, antes de lanzarse ambos hacia adelante simultáneamente. Él pertenece aquí. Insistió Kyoko mientras atacaba a Nami con sus Tessens gemelos y Tsurome apareció por detrás y la apuñaló con su tridente. Nami esquiva los dos golpes de los Tessens de Kyoko y bloquea el ataque de Tsurome con su bastón, apretando los dientes mientras mira a las dos chicas. Esa no es una elección que puedas hacer. Grita Nami con los ojos encendidos de determinación. Es suya. Usopp corrió, algo que se le da bien. Esquivó los puñetazos y patadas que le lanzó un boxeador, antes de volcar una mesa volcada para cubrirse. Disparó rápidamente muchas balas con su fiel onda, lo que obligó al hombre de pelo blanco a refugiarse detrás de otra mesa volcada. Aprovechando la oportunidad, Usopp disparó contra los muchos hombres que aún permanecían en pie, siguiendo a Bongola. Todos fueron abatidos de un solo tiro en la cabeza antes de que Usopp se agachara para cubrirse, buscando en su mochila una de las municiones especiales que creó para usar contra el Guardián del Sol. Esto es realmente una pelea extrema. Gritar yo y alegremente desde donde se puso a cubierto, realmente es una pena que todo sea por un niño, entre todas las cosas. Usopp saltó rápidamente sobre la mesa, con la onda ya preparada y cargada. Me cae bien ese chico. Grita Usopp mientras dispara, directo y certero. Y nos gustaría que volviera. Sano y salvo. Sanji no dejaba de patear y parar los ataques de Mukuro con su tridente, mientras que Mukuro seguía cortando o apuñalando antes de parar o bloquear los golpes de Sanji. El primero miraba fijamente a los ilusionistas, mientras que el segundo reía alegremente por la adrenalina que le provocaba la pelea. Al ser empujado hacia atrás, el único ojo de Sanji se entrecerró mientras observaba al hombre más alto que tenía delante. ¿Por qué luchar tanto por un mocoso idiota? Se pregunta Mukuro, de alguna manera todavía sonando genuinamente curioso mientras insulta despiadadamente a Lambo en el proceso. Tal vez sea porque tú lo ves como un mocoso idiota mientras que yo lo veo como un niño fuerte, pero tímido, gruñe Sanji antes de saltar hacia adelante, apuntando a una patada aérea que Mukuro apenas logró bloquear, su rostro cayendo en una abierta sorpresa. Un fuerte sonido metálico resonó en los oídos de Zoro cuando sus espadas y las de Takeshi se encontraron, los dos espadachines se miraron fijamente, uno con una sonrisa tranquila y relajada, pero con ojos duros, y el otro con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados en una mirada fulminante. El pañuelo de Zoro proyectaba una sombra sobre sus ojos, haciendo que su mirada fuera más nítida mientras miraba al otro espadachín. Los espadachines deben estar atentos a su entorno en todo momento, gruñe Zoro, notando con el rabillo del ojo a dos hombres empuñando espadas, cayendo al suelo, cortesía de Usopp.
Soy muy consciente de eso, dice Takeshi con calma, aunque su voz ahora tiene un tono duro. Zoro empujó a Takeshi con fuerza. El guardián de la lluvia se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de recuperar el equilibrio y mantenerse en pie, mientras la espada corría hacia los dos hombres que vio caer. Zoro se deslizó por el suelo, metiendo la espada en la boca antes de agarrar las dos espadas y poniéndose de pie de un salto, con las tres espadas en la mano. Entonces eres un pobre espadachín, declaró Zoro, con la voz ligeramente apagada por la espada en su boca. El espadachín de cabello verde aceleró sus tres espadas. Una peligrosa batalla ha comenzado entre los dos espadachines, y ambos están decididos a ganar. Luffy jadeaba mientras miraba furioso por debajo de su sombrero a sus dos oponentes, Gokudera a su izquierda y Tsunayoshi a su derecha. Tsuna ya tenía sus llamas activadas, guantes en la mano, sus ojos ahora de un ámbar brillante y una llama naranja ardiendo frente a su frente. Gokudera también tenía activadas sus llamas de última voluntad. Sus puños estaban cubiertos de un denso resplandor rojo que se balanceaba, como las llamas que les dan nombre, alrededor de los puños del irascible hombre de cabello plateado. Gum Gum Gailing. Grita Luffy, lanzando una multitud de golpes a Tsuna. Quien esquivó, tejió y bloqueó los golpes tanto con como sin sus llamas. Pistola de chicle. Pero Tsuna dio un paso atrás, agarrando la mano de Luffy por la muñeca y negándose a soltarla. ¿En serio creíste que me quedaría parado y dejaría que me golpearas? Grita Tsuna, levantando la otra mano y agarrando el brazo de Luffy antes de balancear al hombre de goma y con un poderoso golpe, arrojándolo hacia un lado como un muñeco de trapo. Aprovechando que Luffy era cabellera, Gokudera apuntó y disparó varias veces sus llamas de última voluntad contra el sombrero de paja. Luffy sujetó el sombrero con un brazo, mientras que con el otro se estiró, agarrándose a la pared y tirándolo hacia un lado, alejándolo de los ataques voladores. Luffy aterrizó en el suelo, rodando sobre sus pies. No voy a quedarme parado esperando tus ataques, sonrió Luffy, voy a patearles el trasero a ambos muchachos y recuperar a Lambo. Luffy salió volando hacia los dos. Y Lambo se incorporó tras reaparecer en el presente. Solo para encontrarse en su cama, en su habitación, con la hamaca que había creado rota y tirada a un lado. Estaría un poco más molesto si no fuera porque Lambo planea irse de todos modos. Hoy. Lambo se quitó las sábanas y se levantó de la cama. En ese instante, sintió que toda la mansión se tambaleaba. Una gran sonrisa burlona se dibujó lentamente en sus labios. Hay una pelea en marcha, ya han estallado suficientes entre los guardianes Bongola en la mansión como para que Lambo sepa desde hace tiempo cuando estalla una, y mucho menos varias. Y Lambo tiene una idea bastante clara de quiénes son los protagonistas de las peleas. Menuda gala de la paz. Lambo se rió entre dientes. Supongo que sí que arruinó la gala esta vez, y ni siquiera le importa. De hecho, Lambo está encantado con este hecho. Las palabras de Gokudera del pasado resonaron claramente en los oídos de Lambo. Patéanos el trasero, estúpida vaca. Lambo miró por la ventana. Las nubes de tormenta ya se formaban lentamente sobre Bongola, mientras la lluvia caía del cielo. Las gotas se estrellaban contra la ventana de Lambo, un relámpago, seguido de cerca por un fuerte trueno. Sin pensarlo dos veces, Lambo se puso sus cuernos, luego se quitó la chaqueta y se quitó la cadena que sostenía su anillo Bongola, guardándolo en su bolsillo mientras Lambo se arrastraba hacia su puerta. Hizo una prueba con la manija, sin sorprenderse en absoluto por la puerta cerrada. Lambo bajó la vista hacia la rendija bajo la puerta, por donde entraba la luz. Vio dos sombras desde abajo. Dos hombres custodiaban la puerta. No importa, eso ni siquiera será un obstáculo, tal vez alguna vez lo fue. Pero ahora las cosas son diferentes. Muy diferentes. Las llamas de la última voluntad chispeaban alrededor de Lambo mientras se alejaba un par de pasos de la puerta. Entonces, Lambo se abalanzó hacia adelante, golpeando con el pie justo debajo del pomo, con un rayo verde danzando a su alrededor, y la puerta, literalmente, explotó con un rayo verde. Lambo oyó gritos cuando la puerta se hizo añicos, la madera volando por todas partes mientras Lambo avanzaba entre el humo, sintiéndose más libre que nunca. Al bajar la vista, Lambo vio a Futa y Aru inconscientes. Claro, eran ellos quienes lo vigilaban. Los examinó rápidamente, asintiendo para sí mismo al confirmar lo que ya pensaba. Ambos estaban vivos, relativamente ilesos, solo inconscientes. Lambo levantó la vista y entrecerró los ojos para mirar hacia el pasillo en la dirección en la que sabía que se encontraba el salón de baile. Es hora de reunirse con la tripulación.
Con la ayuda de sus llamas, aunque no demasiado, pues Lambo no quería cansarse demasiado antes de luchar, avanzó a toda velocidad, corriendo por los pasillos de la mansión mongola, esquivando y adelantando a todos los que se interponían en su camino. Ahora mismo no le importan. Lo importante son las luchas entre los guardianes mongola y los piratas del sombrero de paja. Los nakamas de Lambo derrapó al pasar una esquina, solo para aullar al sentir un dolor agudo que le recorrió el brazo. Agarrando la fuente del dolor, Lambo retrocedió a toda prisa al oír el familiar disparo de una pistola. Apenas había regresado a la esquina que había pasado antes cuando varios disparos más se oyeron en su dirección. Por suerte, ninguno impactó esta vez. Retirando la mano, Lambo revisó su herida y suspiró aliviado al darse cuenta de que solo era un rasguño en el brazo, justo por encima del codo. Aún así, le dolía muchísimo. Lentamente, Lambo se asomó por la esquina justo a tiempo para ver a Reborn recargar su pistola y apuntarle de nuevo. Con los ojos abiertos, Lambo retrocedió justo a tiempo para que Reborn vaciara otro cargador contra la pared y acorralara al adolescente tras el que se escondía. Deberías rendirte ya, estúpida vaca, dice Reborn con voz apagada. En cualquier momento, tu tripulación pirata será derrotada y se arrodillará ante Tsuna. Así que deja de perder el tiempo, estúpida vaca. Escuchando atentamente, Lambo esperó el momento en que Reborn necesitara recargar nuevamente antes de realizar su movimiento. Los subestimas, dice Lambo con voz clara y segura. Me subestimas a mí. Pero no te preocupes. Afortunadamente para él, no tuvo que esperar mucho tiempo. No eres el primero en hacerlo. En el momento en que Lambo escuchó el clic de una recámara vacía, se lanzó y apuntó con un puñetazo directo a la mandíbula de Reborn, y de alguna manera logró acertar. Reborn se tambaleó hacia atrás, entrecerrando los ojos y con una mueca de desprecio en los labios cuando Lambo volvió a arremeter, sin querer aprovechar la ventaja que le había dado la sorpresa. Pero ya era demasiado tarde, pues Reborn se había recompuesto rápidamente y esquivó con facilidad los puñetazos, golpes y patadas de Lambo, recargando su arma al hacerlo. Una vez que Reborn terminó de recargar, dejó de jugar a la defensiva y pasó directamente a la ofensiva. Lambo no tuvo ninguna oportunidad. Justo cuando asestó otro puñetazo al arcobaleno, Reborn retrocedió, agarrándole la muñeca con una mano y tirando de Lambo hacia adelante, tambaleándose. Su estómago se estrelló contra la rodilla de Reborn. Mientras Lambo tosía y jadeaba por el golpe, Reborn lo rodeó, quedando de frente al adolescente. Le propinó un puñetazo, dos en la mandíbula, otro rodillazo al costado y una patada en la parte posterior de la rodilla, haciéndole ceder. Colocándose detrás de Lambo, Reborn retorció el brazo del guardián del rayo tras él en una dolorosa llave. Lambo apretó los dientes, pero con una rápida maniobrabilidad, logró desenrollar el brazo y patear a Reborn en el estómago. Esto permitió que el adolescente saltara hacia atrás, creando más espacio entre ambos. Lambo se agarró el costado mientras respiraba con dificultad, haciendo una mueca de dolor mientras buscaba una estrategia que pudiera ayudarlo a incapacitar a Reborn el tiempo suficiente para reunirse con su tripulación en el salón de baile. Desafortunadamente, Reborn no le dio tiempo a Lambo, pues ya avanzaba a toda velocidad. Lambo se agachó y bloqueó los dos primeros golpes, lanzando un rápido jab, pero Reborn giró y pasó el brazo de Lambo, dándole un codazo en la cara y luego una patada en la cara. Lambo se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra la pared detrás de él. El brazo de Reborn golpeó, sujetando a Lambo por el cuello mientras Reborn lo sostenía contra la pared, su pistola apuntando directamente al adolescente haciendo que Lambo se congelara, sus ojos mirando directamente a los fríos e indiferentes de Reborn. No hay nadie aquí para ayudarte, estúpida vaca, dice Reborn con frialdad, quitando el seguro de su pistola a modo de advertencia, te dije que te rindieras cuando tuvieras la oportunidad. Entonces un oscuro demonio vengador apareció de la nada detrás de Reborn. Los ojos del arcobaleno se abrieron de par en par al darse la vuelta, justo cuando algo duro y metálico se estrelló contra su mandíbula. Renacido se desprendió de Lambo y lo envió volando por el pasillo de donde había salido. Lambo cayó al suelo, agarrándose el cuello dolorido y probablemente ahora magullado, y mirando fijamente a un estoico y protector Ibari, en estado de shock y alivio. Hola Ibari. Gruñe Lambo. Ibari se vuelve hacia Lambo y le dedica un gesto tranquilizador y confiado. Ve, le ordenó Ibari al asombrado adolescente, tu nakama te está buscando. Lambo sonrió, sin necesidad de que se lo dijeran dos veces mientras se ponía de pie de un salto y corría por el pasillo, convirtiéndose en un rayo en su prisa por llegar al salón de baile mucho antes. HN.
Ibari sonríe con aprobación antes de volverse hacia un Reborn enojado. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Ibari? Siseó Reborn mientras se ponía lentamente de pie. Los ojos de Ibari se entrecerraron peligrosamente. Lo que debería haber hecho hace años, arcobaleno, gruñe Ibari mientras levanta sus tonfas y las tiene listas. ¿Y qué, dime, será eso? Pregunta Reborn burlonamente mientras apunta su pistola directamente al guardián de la nube. Estoy aquí para morderte hasta la muerte, declaró Ibari. Un disparo resonó fuerte en los pasillos de la mansión Bongola. Luffy respiraba agitadamente mientras sus ojos se movían una y otra vez entre sus dos oponentes. No parecía saber cómo derrotarlos a ambos. Sobre todo porque quería darle una paliza a Tsuna. Pero cada vez que Luffy se concentra en uno, el otro simplemente ataca desde atrás o desde la distancia. Algo debe suceder si Luffy quiere ganar esto y patear el trasero de Tsuna como se ha prometido a sí mismo que sentiría que toda esta estúpida gala comenzó en primer lugar. De un disparo, Tsuna disparó una ola de llamas a Luffy desde sus guanteletes, el hombre de goma saltó hacia atrás y logró esquivar el ataque a tiempo, pero era un truco. Luffy se gira, demasiado tarde, para ver a Gokudera volando desde un lado detrás de Luffy, con el brazo hacia atrás y el puño encerrado en esa estúpida llama de última voluntad que Lambo le había explicado hacía un tiempo. La huelga también hubiera golpeado. Pero en el momento en que Gokudera se alejó un paso de Luffy, las puertas laterales se abrieron de golpe y un gran rayo entró. No toques mi cielo. De repente, Lambo estaba junto al hombre de cabello plateado, girando en el aire mientras le propinaba una patada de Gokudera en plena cara. El guardián de la tormenta rebotó, rodando con fuerza sobre los escombros y el suelo desordenado. Con relámpagos verdes aún brillando alrededor del cuerpo de Lambo, el adolescente se levantó de la posición en la que aterrizó, sus ojos de jade miraban fijamente la figura jadeante y tosiente de Gokudera mientras lentamente se ponía de pie. Yo me encargaré de Gokudera, le dice Lambo a Luffy con confianza. Tú solo concéntrate en patearle el trasero a Tsuna. Por un momento, Luffy se quedó mirando a su compañero de tripulación, luego comenzó a reír a carcajadas, una gran sonrisa abarcaba todo su rostro. No lo cambiaría por nada. Declaró Luffy con su sonrisa característica, gum gum. Los brazos de Luffy se estiraron hacia Gokudera, quien se estremeció, esperando un ataque, solo para quedarse boquiabierto ante el verdadero objetivo del próximo ataque de Luffy. 10. Era demasiado tarde para advertir al 10 de Bongola. Cohete. Las manos de Luffy se lanzaron hacia adelante, y Tsuna abrió los ojos de par en par al darse cuenta, demasiado tarde, pues las palmas de Luffy impactaron contra el pecho del hombre, lanzándolo hacia atrás y atravesando la pared que tenía detrás. Luffy lo persiguió, siguiéndolo de cerca al 10 en vuelo. Gokudera estaba a punto de seguirlo, pero Lambo se interpuso rápidamente en su camino, con los ojos llenos de determinación mientras miraba fijamente a uno de sus principales torturadores. El guardián de la tormenta entrecerró los ojos al devolverle la mirada severa. ¿Cielo, eh? Pregunta Gokudera con incredulidad. Sí. Gokudera suspira. Vamos, chico, no puedes ser tan estúpido. Esta gente solo te está utilizando. Son piratas por amor de Dios. Dios mío. ¿Cómo pueden utilizarme si no soy nada sin ustedes? Respondió Lambo acaloradamente. Solo escucha, el 10 y Bongola, sabemos que es lo mejor para ti, muchacho. Hemos visto tu futuro, insiste Gokudera. Y un grupo de Bongola del pasado ha descifrado este futuro, gruñe Lambo. Y déjame decirte que no están contentos. Han hecho bastantes cambios, hoy en mi último viaje, por eso. Gokudera suspira, sin creer el relato de Lambo sobre su viaje al pasado. Solo tenemos que asegurarnos de que todo siga bien y que tu futuro siga siendo el mismo. Lambo gruñó, apretando los puños con fuerza. No. No puedes decidir eso por mí. Lo que vieron fue solo un futuro potencial entre muchos. Y por cómo se han comportado, por cómo me han tratado, Tsuna ya no es mi cielo. Luffy sí. ¿Y qué? ¿Vas a dejar tu casa? ¿Eres de la familia? Pregunta Gokudera con incredulidad. ¿Qué hogar? ¿Qué familia? Ruge Lambo mientras señala a Gokudera con firmeza. Escuchen, ahora tengo un nuevo cielo, y es ese pirata de sombrero de paja, ¿me oyen? Soy el maldito guardián de ese sombrero de paja. Esa no es tu decisión. Grita Gokudera enojado, mientras sus llamas vuelan salvajemente por la ira. Lambo rió burlonamente, antes de mirar a Gokudera con ojos llameantes, con voz firme al hablar. Después de todo lo que me han hecho pasar, ustedes, Bongola, no pueden decidir qué pasa conmigo ni con mi futuro. Es mi futuro.
y yo tomo las riendas. Yo decido lo que me pasa. Es mi decisión. Nadie puede decirme cuál es mi futuro. Lo haré mío. Mi futuro, mi decisión. Gokudera no pudo evitar mirar a Lambo con los ojos muy abiertos, nunca antes había visto esa faceta del adolescente. Esto desconcertó por completo al guardián de la tormenta. Para él, esto era completamente ajeno al carácter de Lambo. Pero, siendo sinceros, a Gokudera no le importó. En cambio, se enojó por el descaro. Lambo tuvo que faltarle el respeto a Tsuna y a todo Bongola, como lo ha hecho y lo ha estado haciendo todo el día. Desde que Lambo regresó de sus vacaciones. Los ojos de Gokudera se entrecerraron peligrosamente mientras gruñía. Que así sea, vaca estúpida. No vengas a llorar cuando te golpee muy fuerte. La última voluntad de Lambo, las llamas se encendieron en desafío. Ven y tráeme mi cabeza de carne. Grita Lambo, mientras una sonrisa salvaje se dibuja en su rostro. Y así, la batalla ha comenzado. Lambo empezó con fuerza, y además, ayudó que sus habilidades y destrezas hubieran desconcertado a Gokudera. Pero el mayor tiene años de experiencia en combate, además de ser un genio y haberse enfrentado a oponentes mucho más duros que Lambo siendo más joven. Gokudera se está adaptando rápidamente a los ataques y al estilo de combate de Lambo. No pasó mucho tiempo hasta que Lambo se vio obligado a ponerse a la defensiva en su pelea contra Gokudera, apenas capaz de esquivar los golpes del hombre de cabello plateado, y aún no ha usado sus llamas de última voluntad contra Lambo todavía. Eso es lo que realmente frustra más a Lambo. El hecho de que Gokudera lo subestime, que no vea a Lambo lo suficientemente amenazante como para usar sus propias llamas de tormenta contra él, realmente está empezando a... Cabrón. Apretando los dientes, Lambo saltó en el aire por encima de Gokudera, mientras rayos se formaban a su alrededor. Eléctrico Giga. Grita Lambo en el aire, agitando su brazo hacia Gokudera. El irascible hombre abrió los ojos de par en par. Era un movimiento que nunca antes había visto en Lambo. Múltiples rayos se dirigieron de inmediato hacia Gokudera. El mafioso mayor esquivó por poco los dos primeros golpes antes de verse obligado a activar sus llamas de última voluntad para bloquear el resto del nuevo ataque de Lambo. Tras tambalearse ligeramente hacia atrás por la fuerza de los golpes, Gokudera miró a Lambo, quien aterrizó agachado. Los ojos de Jade se entrecerraron peligrosamente mientras miraban fijamente los ojos verde botella de Gokudera. Deja de subestimarme, gruñe Lambo mientras intercambia miradas con el guardián de la tormenta, soy más de lo que crees, así que deja de contenerte. Nami entrecerró los ojos mientras miraba a sus dos oponentes, intentando descifrar algo. Algo ha fallado en esta pelea desde el principio, pero a pesar de todo, Nami no parece entenderlo. Y está empezando a volverla loca por esta rareza que Nami no puede detectar. Ni una sola vez ha podido ponerse a la defensiva y asestar un golpe, mientras que Tsurome y Kyoko han conectado al menos uno o dos golpes. ¿Qué está pasando en esta pelea? Antes, justo después de que comenzara la pelea, Nami salió corriendo del salón y cruzó una puerta que daba a un largo pasillo con la esperanza de reducir el espacio que sus oponentes podían usar contra ella. Dejando a todos los demás, excepto a Luffy, en el salón, enfrentándose a sus propios oponentes. Y la estrategia funcionó. Principalmente. A lo largo de la pelea, Kyoko se ha mantenido como la principal atacante, mientras que Tsurome se mantuvo rezagada la mayor parte del tiempo, atacando solo cuando le parece oportuno, lo que en la mayoría de los casos pilla a Nami desprevenida mientras se defiende de Kyoko. Probablemente se deba a que Tsurome siempre ataca cuando Nami la baja lo suficiente, centrando más la atención en Kyoko cada vez que la morena aumenta la velocidad y el nivel de sus ataques. Es un patrón al que Nami se está acostumbrando y adaptando rápidamente para cambiar su posición desde un punto de vista defensivo a uno ofensivo. Nami se agachó rápidamente justo cuando Tsurome blandía su tridente hacia la navegante pelirroja, alejándose rápidamente del largo alcance de Tsurome y dirigiéndose hacia Kyoko, blandiendo su bastón contra el estómago de la pequeña mujer, quien se inclinó tosiendo. Nami golpeó con su bastón la espalda de Kyoko, quien cayó al suelo con un gruñido, jadeando al recuperar el aire que había perdido momentos antes. Nami giró su bastón por encima de su cabeza, a punto de bajarlo de nuevo, apuntando a la cabeza de Kyoko para noquearla. Pero Tsurome intervino, alzando su tridente, bloqueando el golpe y permitiendo que Kyoko se pusiera de pie tambaleándose, alejándose de Nami para recuperarse rápidamente de los ataques de la navegante. Nami frunció el ceño con frustración. Apretando los dientes, empujó a Tsurome hacia atrás, alejándola de ella, y la apuñaló rápidamente con la punta de su bastón.
Pero a pesar de estar desequilibrada, Chrome logró desviar el golpe con su propia arma. La chica de cabello morado recuperó el equilibrio rápidamente antes de retroceder de un salto hasta quedar de nuevo junto a Kyoko, quien la sujetó del costado con una leve mueca de dolor. Sin querer verse acorralada ni perder ninguna ventaja que pudiera tener o haber obtenido, Nami se abalanzó hacia adelante, solo para que Chrome estrellara la punta de su tridente contra el suelo, provocando que una pared de hielo de púas brotara del suelo. Muchas de ellas casi la empalaron si no se hubiera detenido a tiempo. Pero aún así, algunos carámbanos le arañaron los brazos y las piernas, desgarrando sus vaqueros y su piel. Por suerte, ninguna de las heridas leves de Nami es grave. Lentamente, Nami se apartó del gélido muro de púas, observándolos con sorpresa y escepticismo. Pero las frutas del diablo sí existen, por no hablar de las llamas de la última voluntad del Lambo, que le otorgan la capacidad de disparar, absorber y redirigir rayos o cualquier otro tipo de corriente eléctrica. Apenas Nami retrocedió un par de pasos, la pared de hielo y sus carámbanos comenzaron a temblar violentamente, cuando, de repente, los carámbanos comenzaron a dispararse sin parar. Con un pequeño grito de sorpresa, Nami se apresuró a esquivarlos, saliendo ilesa. En varias ocasiones, incluso tuvo que apartar algunos carámbanos con un golpe antes de retroceder varios metros y refugiarse tras una esquina que daba a otro pasillo. Le dolían los brazos y las piernas por los numerosos cortes que ahora presentaba. Maldita sea, siseó Nami, capaz de ver claramente que la lluvia de púas de carámbanos seguía siendo disparada. Muchos pasan por su escondite barra cubierta varias veces. Bien, la chica del parche tiene algunos ases bajo la manga. Ojalá a Nami también se le ocurra algo. No sabe cuánto durará este bombardeo de hielo, ni cuánto tiempo permanecerá intacta su cubierta para ocultarla y protegerla de los continuos ataques de hielo. Nami solo esperaba que las peleas de los demás fueran mejor que las suyas en este momento. A Usopp no le está yendo bien. En todos. Su oponente, por desgracia, destaca en el combate cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, para ser más precisos. Algo que Usopp sabe muy bien y que no es uno de sus puntos fuertes en combate, sino más bien su punto débil, siendo sinceros. Lo que es aún peor, es que puede golpear con tanta fuerza que puede partir su propio sudor en dos con un ataque de larga distancia tipo escopeta. El francotirador ha perdido la cuenta de las mesas volcadas tras las que se ha escondido y que, por lo tanto, han sido completamente destruidas por la técnica de escopeta de Ryōei. Y con todo eso, es rapidísimo y tiene mucha resistencia. Por lo poco que Usopp ha observado y presenciado, su velocidad y resistencia son superiores a las de Ryōei, pero están a una distancia más corta de la que Usopp se siente cómodo. Además, el chico es ruidoso. Como, muy fuerte. Usopp duda que este loco conozca el significado de la frase voz interior, y mucho menos sepa cómo utilizarla. En resumen, Usopp está en apuros y no encuentra la manera de contraatacar al boxeador. Generalmente, cada vez que Usopp se agachaba para cubrirse o saltaba hacia atrás ante uno de los ataques de Ryōei, aprovechaba para dispararle con su onda. Pero el tipo es tan rápido que Usopp solo puede acertar un par de tiros antes de que Ryōei lo alcance de nuevo y Usopp vuelva a correr de la enérgica pelea que no para de gritar la palabra extremo mientras persigue al francotirador. Lanzándose hacia un lado para esquivar un poderoso golpe, lanzado por Ryōei por supuesto, Usopp rodó ágilmente hasta sus rodillas justo al lado de Ryōei. Martillo de Usopp. Grita Usopp, mientras ya tiene en la mano su fiel mazo y lo golpea contra la rodilla izquierda del boxeador. Se escuchó un crujido y Ryōei dejó escapar un grito de dolor mientras caía de rodillas, agarrando al herido con los dientes apretados. Usopp solo puede esperar que este tipo no sea un monstruo como Luffy, Zoro y Sanji y que siga luchando a pesar de tener la rodilla lesionada. En el mejor de los casos, Usopp le dislocó la rodilla a Ryōei. En el peor, Usopp le rompió el hueso o la rótula. No queriendo perder esta oportunidad, Usopp golpeó a Ryōei en la nuca con el mango de su martillo, para no matarlo accidentalmente. No es un Gyojin. Su cráneo no es tan grueso. Afortunadamente, pareció funcionar, Ryōei se estrelló contra el suelo con un gruñido. Usopp se quedó mirando el cuerpo inmóvil, con los ojos abiertos a cada segundo antes de saltar y lanzar un grito de celebración. Besó su martillo al hacerlo. Cómo le encanta a Usopp este martillo. No solo lo ayudó en una pelea contra un Gyojin, sino que también le ayudó a ganar una pelea contra un mafioso de la organización mafiosa más grande y poderosa del mundo. Lamentablemente, Usopp no pudo celebrar durante mucho tiempo.
De repente, con un aterrador gruñido monstruoso, Ryuei se puso de pie, como una especie de zombi, con los ojos en blanco mientras miraba a Usopp con una especie de fuego en los ojos. Ah, y a Usopp se le olvidó mencionar que sus manos arden. Pues sus puños están cubiertos de llamas doradas. Mierda. Tiene las manos en llamas. Bastarrado, más te vale estar preparado. Grita barra gruñe Ryuei horrorizado, te voy a golpear hasta el extremo. Usopp grita mientras inmediatamente corre lejos del monstruo con Ryuei persiguiéndolo de cerca. Monstruo. Monstruo. Grita Usopp frenéticamente mientras corre con lágrimas derramándose cómicamente de sus ojos, ¿por qué todos con los que lucho son alguna clase de monstruos? Pensando rápido, Usopp se deslizó rápidamente debajo de una de las mesas restantes en pie antes de rodar para esconderse detrás de otra, viajando rápidamente de un lugar a otro hasta que perdió con éxito a Ryuei. El boxeador tenía una intensa mirada de confusión en su rostro mientras seguía girando y girando mientras trataba de localizar dónde se escondía Usopp. Sal de tu escondite. Grita Ryuei, mientras sus ojos miran a todas partes en busca del francotirador del sombrero de paja. Los hombres de verdad luchan de frente, no se ocultan como cobardes. Sí, sí, no. A Usopp le gusta vivir, muchas gracias. Y para seguir haciéndolo, Usopp seguirá escondido hasta que encuentre una oportunidad que pueda aprovechar. Por suerte, su oportunidad llegó antes de lo esperado. Ryuei se acercaba al escondite del francotirador, de espaldas a Usopp. Sin querer desperdiciar esta oportunidad, Usopp saltó rápidamente de su escondite, con el martillo desenvainado y listo. Pero los reflejos de Ryuei fueron mucho más rápidos de lo que Usopp podría haber predicho. El hombre de cabello blanco giró en el lugar y su puño golpeó a Usopp en la mandíbula. Eso no fue nada deportivo. Gritar Ryuei, apretando los puños con anticipación y sonriendo, pero si quieres seguir con tus trucos, entonces usaré uno mío también. Al extremo. Y así, llamas doradas rodearon a Ryuei y Usopp quedó cegado al instante. Cerró los ojos de golpe al apartar la mirada de la brillante luz que proyectaba Ryuei. La luz era tan intensa que Usopp aún podía verla a través de sus párpados fuertemente cerrados. Entonces lo siguiente que Usopp conoció fue el dolor. Nami apretó los dientes mientras intentaba agacharse y encorvarse lo más posible. Su escondite está empezando a desmoronarse. Y Nami no puede hacer nada al respecto. Estos carámbanos son gruesos y fuertes como diamantes, afilados y letales como una espada, y rápidos como cualquier bala de cañón o bala disparada desde su respectiva arma de fuego. Nami ya ha tenido algunos momentos de susto al intentar escapar de su escondite. Por suerte, solo ha recibido un par de rasguños que ahora le cubren los brazos y uno particularmente largo que le cruza el pómulo. Esto es ridículo. Además de frustrante. Los carámbanos siguen cayendo sin parar, y Nami no puede hacer nada. No tiene nada para protegerse de este ataque, salvo la esquina del pasillo que la cubre, que cada vez parece más un queso suizo. Nami no es lo suficientemente rápida para esquivar las púas heladas con la rapidez con la que salen disparadas de esa estúpida pared de hielo. Tampoco es un monstruo como 3 personas en particular de su tripulación, así que no, Nami no correrá hacia la tormenta de granizo sin importarle su seguridad ni sus posibilidades. Lo que a Nami solo le deja la opción de agacharse y esperar que Chrome se canse en algún momento y deje caer la pared antes de que la esquina detrás de la cual Nami se está cubriendo quede destruida y Nami quede empalada con múltiples púas. Sí, no. Eso no va a funcionar. Débiles o fuertes, tanto Kyoko como Chrome son mayores que Nami y probablemente más experimentados. Sin mencionar que están haciendo equipo contra ella y está funcionando. Puede que no sean guardianes, pero Kyoko y Chrome no son los matones ni piratas comunes con los que Nami esté acostumbrada a lidiar. Y el hecho de que ambos formen equipo dificulta mucho que Nami salga victoriosa en esta pelea. Pero, sinceramente, a Nami no le importa lo difícil que sea ni las probabilidades. El vencedor de esta batalla inclina la balanza hacia el destino de Lambo. Y Nami se niega a dejarlo aquí, en este horrible y tóxico lugar, para que se pudra. Lo que también significa que Nami no puede quedarse sentada esperando a que las cosas sucedan, lo que significa que Nami tiene que hacer que sucedan. Hacer que la balanza se incline a su favor. Asegurarse de que ella salga victoriosa. No hay forma de que Nami pueda perder, de ninguna manera perderá. Así que Nami debe pensar detenidamente cómo salir de esto con vida y victoriosa. Y para lograrlo, necesita pensar. De alguna manera, Nami se enrosca hasta convertirse en una bola aún más apretada, tratando de convertirse en un objetivo más pequeño para poder cerrar los ojos con fuerza y desconectar de todo para poder pensar.
En el momento en que lo logró, la realidad prácticamente la golpeó como un autobús. Nami ya no siente el silbido del viento, ni el sonido del hielo al chocar contra el yeso y la madera, ni siente el polvo y los escombros que la cubren. Abriendo lentamente los ojos y desenrollándose un poco, Nami levantó la vista y vio que el rincón tras el que se había refugiado estaba completamente intacto, como si el bombardeo que había estado ocurriendo sin parar durante los últimos minutos no hubiera ocurrido. A menos que... Nami se asomó por la esquina para ver a Tsurume y a Kyoko, quienes permanecieron en su lugar y la miraron como si estuviera en algún tipo de drama. Pero en cuanto Tsurume vio a Nami, algo en la navegante la asustó. La mujer que empuñaba el tridente no pudo evitar jadear al golpear el suelo con el extremo romo de este una vez más, y el muro de hielo regresó, lanzando carámbanos a Nami como si no hubiera mañana. De hecho, Nami está bastante segura de que los carámbanos salen disparados aún más rápido que antes. Rápidamente, Nami se refugió tras su refugio justo cuando los primeros carámbanos la impactaron. Pero esta vez, no estaba tan preocupada. Mirando a su derecha, Nami vio un carámbano suelto, casi intacto, y lo agarró, solo para asegurarse. Entonces, Nami lo estrelló con fuerza contra el suelo, con la intención de romperlo. Pero en lugar de romperse y hacerse añicos, el carámbano estalló en una niebla azul, elevándose lentamente en el aire hasta evaporarse en la nada mientras Nami observaba, con una sonrisa burlona formándose rápidamente en sus labios. Una ilusión. Tsurume es un ilusionista y, a juzgar por las heridas de Nami, si el sujeto no se da cuenta, sus ilusiones pueden afectarlo como desee. Como, por ejemplo, herir o matar a alguien. Pero cuando el sujeto es consciente de dichas ilusiones, bueno, las ilusiones no son tan efectivas para resumir una larga historia. Una vez más, Nami cerró los ojos con fuerza, desconectándose del mundo una vez más. Esta vez, tardó más de lo que Nami hubiera deseado, lo que significa que la ilusión fue mucho más intensa, pero el muro de hielo con púas finalmente desapareció, evaporándose en una niebla azul igual que el carámbano. Esto le permitió a Nami salir corriendo tras su escondite, con el bastón moviéndose más rápido de lo que sus oponentes podían seguir. El bastón de Nami primero golpeó el costado de Kyoko, luego la rodilla de Tsurume, la chica de cabello morado habría caído al suelo si no fuera por su tridente que la mantenía de pie. Por eso nunca me han gustado los piratas, jadeó Kyoko mientras las tres chicas formaban un triángulo, sin apartar la mirada de Nami ni un segundo de Kyoko y Tsurume. Ustedes siempre toman lo que quieren, sin culpa ni remordimientos. No les importa en absoluto quién salga herido ni con quién peleen, siempre y cuando las cosas les salgan bien. Sí, tienes razón. ¿Sabías que yo también los odiaba? De repente, de la nada, aparece un chico testarudo con sombrero de paja y, de alguna manera, consigue que me una a su tripulación como navegante. Nami sonríe con la mirada perdida al recordar sus muchas aventuras en un pasado no tan lejano. Pasaron por tantas cosas juntos en tan poco tiempo, es increíble. Pero todas esas aventuras y batallas los unieron aún más, a ellos y a su capitán. Todo esto los condujo a lo que son ahora y los convirtió en la tripulación en la que se han convertido hoy. Es por eso que Nami tiene que ganar esta batalla contra estos dos. La sonrisa cariñosa de Nami se convirtió en un ceño decidido mientras miraba a Kyoko y Tsurume. Entonces, ¿qué nos hace tan diferentes de la mafia, una organización sedienta de sangre de la que tú mismo eres parte? Tanto Kyoko como Tsurume no pudieron evitar tartamudear mientras se miraban con incertidumbre. Te diré la diferencia, gruñe Nami. La mafia trabaja en tierra, mientras que nosotros, los piratas, salimos a navegar por el mar, viviendo todas las aventuras que podemos. La mafia está atrapada, sujeta a ciertas reglas, mientras que nosotros, los piratas, somos libres. Nos menosprecian porque dejamos nuestros hogares y peleamos con completos desconocidos. Así que no se atrevan a mirarnos con asco si no son mejores. Tan pronto como las palabras enojadas y apasionadas salieron de la boca de Nami, una bola de llamas de niebla azul golpeó justo en el centro de su espalda. Kufuzu, Mukuro rió mientras pisoteaba con fuerza el pecho del cocinero pirata, el rubio tosió, había perdido el aire antes. Mukuro siempre tenía a sus oponentes bajo sus pies. No eran rival para él y sus ilusiones. Estos piratas no eran nada. Se había enfrentado a cosas mucho peores antes. El guardián de la niebla estaba a punto de reírse de lo patéticos que eran estos piratas, con razón Lambo se unió a ellos, solo para callarse al notar que su anillo de guardián brillaba intensamente. Y Mukuro ni siquiera lo estaba activando.
Las cejas se fruncieron en confusión, mientras Mukuro sostenía el anillo más cerca de su rostro para tratar de estudiarlo apropiadamente solo para tropezar hacia atrás, sosteniendo el anillo, y por lo tanto su mano, tan lejos de él como podía ya que brillaba tan intensamente, que lo cegó a él y a Sanji, quien rodó lejos y volvió a ponerse de pie en el momento en que Mukuro levantó su pie de él. Una gran bola de llamas de niebla azul oscuro salió de su anillo y se dirigió a toda velocidad a otro lugar de la mansión. La curiosidad recorrió todo el cuerpo de Mukuro. La necesidad de saber qué acababa de pasar con su anillo casi lo hizo correr tras la veloz bola de llamas de niebla. Si no fuera por el cocinero persistente que aún lo seguía. Bueno, eso solo significa que puede jugar con el rubio y golpearlo aún más. Mukuro podrá averiguar qué pasó más tarde, cuando termine la pelea. No debería tardar mucho. Mukuro tarareó mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios mientras se volvía hacia Sanji. Ahora, ¿dónde estábamos? Mukuro no terminó de disparar cuando una patada en la mandíbula lo envió de repente de regreso al suelo. Por un instante, Mukuro se quedó allí tendido. Luego, se incorporó lentamente, lanzando una mirada oscura hacia Sanji. Ahora está molesto. Kyoko y Jerome no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante lo que tenían delante. Nunca lo habrían imaginado, sobre todo tratándose de forasteros de Gongola. Allí estaba Nami, con el bastón en alto, listo para atacar, señalando a las dos mujeres mayores, con los ojos brillando con determinación y todo su cuerpo completamente cubierto de llamas de niebla. Todo gracias a la figura fantasmal que estaba detrás del navegante, con una sonrisa en sus labios mientras su mano agarraba suavemente el hombro de Nami. La figura no es otra que Daimon Spade, el primer guardián de la niebla de Gongola, y ahora la fuente de las llamas de niebla de Nami. Imposible, respiró Jerome, esto no puede estar pasando. No me había dado cuenta antes, dijo Nami lentamente, pero su lenguaje corporal y sus palabras transmitían confianza mientras miraba fijamente a Kyoko y Jerome. Pero la razón por la que nuestra pelea se sintió rara fue porque no estuve luchando contra ustedes dos todo el tiempo. De vez en cuando, Jerome los representaba, así que parecía que seguía luchando contra ustedes mientras se apartaban a un lado y descansaban antes de volver a pelear conmigo. Intentaban cansarme antes de que finalmente me des el golpe final y me eliminaras, terminando así la pelea con ustedes dos como vencedores. El ceño fruncido de Nami se transformó en una sonrisa burlona al ver un brillo aterrador en sus ojos. Bokchrome y Kyoko juraron que sintieron escalofríos en la espalda. Mientras tanto, Daimon Spade disfrutaba mucho del espectáculo que le ofrecía el pelirrojo. Y la pelea ni siquiera había empezado. Se reiría si no tuviera miedo de que eso detuviera el entretenimiento que actualmente disfruta. Pero oye, si ustedes tienen clones, ¿por qué yo no? Dice Nami, con una voz empalagosa, antes de girar su bastón sobre su cabeza y aparecen otras 10 versiones de ella, siguiendo las acciones de Nami en perfecta sincronía, cada una con un Daimon Spade propio, para confundir a Jerome y Kyoko de cual Nami y el fantasma Miss Guardian son los verdaderos. Al instante rodearon a las chicas. La sonrisa burlona de Nami se ensanchó. Las dos mujeres estaban claramente en pánico, pues habían perdido fácilmente la noción de cuál Nami era la original debido a la velocidad con la que todo iba. Nami había aprovechado al máximo el estado de shock de Jerome y Kyoko y lo había manipulado con éxito. Como no saben cuál es real, ni Kyoko ni Jerome pueden descifrar la ilusión como Nami. Esto significa que sus clones pueden infligir el mismo daño que ella. Todas las Nami sonrieron con sorna mientras corrían hacia las mujeres nerviosas y presas del pánico. Una hizo tropezar a Jerome, y dos Nami aprovecharon la caída de la ilusionista, blandiendo sus bastones para asestarle un golpe de gracia. Pero Jerome se apartó rápidamente, lanzando su tridente contra las Nami que la rodeaban. Solo para que las 4 Nami se abalanzaran sobre la pequeña mujer. Fue demasiado. Con años de entrenamiento, las ilusiones de Jerome han mejorado mucho. Pero no ocurre lo mismo con sus habilidades de combate. Jerome confía demasiado en sus habilidades de ilusionista en la batalla. Y esto, a la larga, se convirtió en su perdición. Mientras tanto, Kyoko se defendía mucho mejor que Jerome, su especialidad era el combate cuerpo a cuerpo. Pero que le fuera mejor que a Jerome no cambió en lo más mínimo el resultado final. Kyoko está superada en número y en fuerza, y el final de esta pelea se decidió en el momento en que Daimon Spade llegó a Nami y le permitió usar sus propias llamas de niebla, inclinando drásticamente la balanza a favor del navegante. Haciendo todo lo posible, Kyoko esquivó y sorteó la mayoría de los ataques de Nami, pero no pudo esquivarlos todos.
La Sasagawa perdió la cuenta de las veces que recibió golpes y pinchazos con el largo bastón de madera que empuñaba Nami. Aunque, en un momento dado, Kyoko logró herir a dos Nami, eso no detuvo la ilusión ni facilitó las cosas a las dos mafiosas. Al contrario, empeoró las cosas, ya que Nami era mucho más hábil en el uso de las llamas de niebla, pues ambas sangraban como si fueran la Nami real y original. A pesar de ser la primera vez que Nami usa las llamas de la niebla de última voluntad, incluso con la ayuda de Diamond Spade, Nami está demostrando rápidamente que aprende rápido. Aprende rápidamente a usar estas llamas temporales sobre la marcha en plena batalla. Las dos Nami que Kyoko había herido decidieron devolver el favor estrellando sus bastones contra el suelo, catapultándose y asestando una fuerte patada en el pecho de Kyoko. La mujer de cabello castaño dorado salió volando hacia la pared con un gruñido, perdiendo el aire mientras luchaba por recuperarlo. Kyoko dejó caer sus armas al caer de rodillas, tosiendo en busca de aire tras perderlo. Tsurome fue rápidamente desarmado y arrojado junto a Kyoko, ahora golpeada y magullada por su propia pelea unilateral. Ambas mujeres gimieron cuando la punta de un bastón de madera se estrelló contra el suelo, no muy lejos de sus rostros. Kyoko y Tsurome apenas tuvieron energía para seguir lentamente la línea de visión hacia el bastón hasta que vieron a Nami de pie sobre ellas con una sonrisa burlancia. Predigo que el pronóstico para hoy es... La sonrisa de Nami solo creció cuando los ojos de las mujeres se abrieron al ver una oscura nube de tormenta formándose sobre sus cabezas, 100% de probabilidad de tormentas eléctricas. Un rayo los alcanzó desde la nube. Kyoko y Tsurome gritaron mientras Nami los electrocutaba por si acaso. El resultado final fue que ambos eran un desastre desmoronado y quejumbroso sobre el frío suelo de baldosas y alfombra. Dejemos una cosa clara, afirma Nami con tono sombrío, mirándolos mientras habla, ustedes dos pueden ser parte de algún grupo mafioso de renombre, pero pueden hacer cualquier cosa contra mí y mi tripulación. Tsurome y Kyoko no pudieron evitar estremecerse, mientras Daimon reía discretamente detrás del pirata pelirrojo, mientras la expresión de Nami y toda su recatada actitud se congelaban. Te reto a que vengas e intentes llevártelo de nuevo. Te reto si sea Nami con frialdad, su voz aguda y fría como un glaciar. Y la próxima vez, no dudaré en matarlos a ambos. Y con eso, Nami giró sobre sus talones y dejó las dos formas arrugadas de Tsurome y Kyoko. Sin embargo, Diamond Spade no se fue con ella. En cambio, se quedó atrás, con expresión estoica, mientras él también observaba a las mafiosas. Primero miró a Kyoko con la mirada vacía, antes de dirigirse lentamente a Tsurome, quien no pudo evitar rehuir la vacuidad que se arremolinaba en sus ojos. Nunca antes me he decepcionado realmente de nada ni de nadie, afirma finalmente Daimon sin emoción, después de lo que pareció una eternidad de silencio, su generación de los Bongola es la primera en lograr eso. Y se dispersó en una niebla azul. Usopp solo podía mirar al techo, con la vista constantemente borrosa. Su cuerpo se retorcía de dolor, sus músculos sufrían espasmos por el maltrato, la sangre le manaba de la comisura de la boca y su piel bronceada estaba ahora negra y azul. El francotirador se atragantaba con las palabras mientras su mente se nublaba por el dolor tras la brutal paliza que acababa de recibir de Joey. El mencionado guardián del sol se cernía sobre el cuerpo tendido y convulsionado de Usopp, que yacía sobre una mesa rota donde había aterrizado antes. Pero la atención del boxeador estaba en otra parte. Miraba a lo lejos con una mirada curiosa, casi inocente. Ryōei sintió una extraña oleada de llamas de niebla de última voluntad. Lo interesante fue que era la mayor masa de llamas de niebla que Ryōei había sentido en su vida. Por eso sintió y reconoció lo que era con tanta facilidad. Es más, la oleada duró de 2 a 3 minutos. 5 como máximo. Luego desapareció, como si nunca hubiera aparecido. Eso es extremadamente extraño, murmuró Ryōei para sí mismo inclinando la cabeza pensativa, nunca había sentido algo así antes. Solo para que el hombre de cabello blanco se animara cuando Usopp gimió, pareciendo finalmente haberse recuperado de su aturdimiento mientras lentamente empujaba su dolorido cuerpo hacia arriba, tambaleándose levemente una vez que se puso de pie, nuevamente sobre sus pies. Aún no he terminado, dice Usopp débilmente, todavía tambaleándose donde estaba, con la cabeza gacha y los ojos ocultos en la sombra. No perderé, no puedo perder. Porque si no me llamo Capitán Usopp, ganaré esta batalla. ¿Me oyes? Por el amor del Ambo. Usopp apretó los dientes y luego miró hacia arriba, con los ojos encendidos por la determinación. Nunca me voy a rendir. Ryōei solo pudo mirar al francotirador estupefacto.
extremo, desde pequeño, Usopp anhelaba el día en que su padre llegara a tierra, desembarcara del gran barco pirata en el que había navegado durante años y se lo llevara. Así, ambos podrían vivir grandes aventuras juntos. Igual que las que Usopp contaba en sus mentiras. Ese sueño solo creció el día que murió su madre, dejando a Usopp solo. Su madre le dijo que su padre no regresaría, Usopp también lo sabía, pero también le había dicho lo orgullosa que estaba de su padre por seguir su sueño. Pasó el tiempo, y Usopp encontró amigos en los piratas de Usopp y Kaya. Se divertía con ellos, contándole sus mentiras a Kaya y jugando a la ficción con el trío de niños. Pero Usopp quería algo real. Al igual que su padre, quería navegar y perseguir sus propios sueños. Para enorgullecer a su madre, igual que su padre. Sí, él quería eso más que nada. Y Usopp cumplió ese deseo el día que Luffy, Nami, Lambo y Zoro llegaron a su isla y lo ayudaron a luchar contra los piratas del Gato Negro. Ese día, todo cambió para él. Usopp se hizo a la mar como pirata, igual que su padre. Espera que su madre pueda verlo ahora y estar orgullosa de que su hijo persiga sus sueños, viviendo aventuras como las que contaba. Igual que su padre lo hizo hace mucho tiempo. Pero realmente, eso es lo que pasa, ¿no? Usopp tenía a su familia, su madre y su padre, quienes lo querían mucho. Se fueron, pero aún lo querían mucho, Usopp lo sabe con certeza. Pero Lambo, el niño, no lo recibió como Usopp. Nunca se sintió realmente querido. De hecho, Lambo le había dicho una vez que toda su familia biológica aún estaba viva, al menos esa fue la última vez que supo de ellos. ¿Eh? Usopp ladeó la cabeza confundido durante el almuerzo de ese día. ¿Qué quieres decir con lo último que supiste? Creía que ese grupo de la mafia con el que solías estar era tu familia. Lambo se mordió el labio, como si dudara si dar más detalles. Al final, se encogió de hombros y explicó de todos modos, sin darse cuenta de que Nami, Luffy y Zoro también escuchaban atentamente mientras hablaba con el francotirador. ¿Sabes que mi nombre es Bovino Lambo? Empezó Lambo. Usopp asintió. Sí. Bueno, mi familia, los Bovino, también son mafiosos en realidad, explicó Lambo, riendo un poco. Es curioso, la verdad, sin importar lo que hubiera podido cambiar, siempre habría terminado siendo mafioso en algún momento u otro. Lambo se rió un poco al darse cuenta. Al resto de la tripulación no le hizo tanta gracia. Dijiste que estaban vivos y eran una familia mafiosa como los Bongola, dice Zoro, explicando el hecho lentamente, como si aún lo comprendiera todo. Familia. Los grupos mafiosos se llaman familia, corrigió Lambo. Familia, Zoro desestimó la corrección a pesar de que ya se estaba corrigiendo a sí mismo, lo que no entiendo es, ¿cómo terminaste con los Bongolas si la familia Bovino todavía está viva? Sin darse cuenta, Lambo intentó rascarse la muñeca mientras se retorcía nerviosamente. Pero Nami puso una mano tranquilizadora sobre la suya, deteniéndolo antes de que sus uñas siquiera tocaran su piel. Negó con la cabeza con un gesto de regaño, pero con amabilidad. Lambo suspira antes de responder finalmente. Todo empezó cuando tenía 5 años, la misma edad que tenía yo de joven cuando aparecía en mi lugar. Al parecer, molesté tanto a todos, incluido a mi abuelo, que era el jefe de la familia en aquel entonces, que me enviaron a una misión falsa de la que no debía regresar. ¿Cuál era la misión? Pregunta Usopp con curiosidad. Lambo hizo una mueca y les dirigió al trío una sonrisa incómoda. ¿Para cazar y matar al mejor asesino del mundo? Aunque salió como una pregunta, no cambió en absoluto la reacción del pirata. ¿Qué? Y solo tenías 5 años. Grita Usopp incrédulo. Eso es suicidio. Grita Nami indignada. Sí, ese era prácticamente el punto, asiente Lambo débilmente, y continúa antes de que el grupo pudiera estallar de nuevo. Me fui, orgulloso de haber recibido una misión tan peligrosa y digna para mis talentos, y enseguida lo encontré en una pequeña isla llamada Namimori, en el East Blue. Allí estaba entrenando a Sawada Tsunayoshi, de 12 años, para convertirse en el próximo jefe de Bongola. Tras muchos incidentes, contusiones y quemaduras, terminé siendo acogido por la familia Sawada. Y mi futuro jefe se había convertido en mi hermano mayor. ¿Todavía te trata como una mierda? Pregunta Zoro incrédulo y levantando una ceja. Zoro. Grita Nami. Aunque lo que dijo es cierto y válido, la forma directa en que lo dijo fue completamente insensible. Ese mismo día, Lambo les contó que su familia no solo estaba viva y lo había abandonado, sino que además su hermano mayor se había convertido en su jefe. Lambo les contó cómo Tsuna lo había acogido y prácticamente lo había convertido en su familia.
Aún así, el tipo siguió tratando a Lambo de la misma manera que lo hizo durante 10 años. Lo cual significa que Lambo nunca sintió realmente lo que es ser amado en una familia. No realmente. Quizás vio o vislumbró esa sensación, pero Lambo nunca sintió realmente lo que es simplemente absorberlo todo. Sentirse cálido, seguro y simplemente contento con estar con quienes amas. Usopp está decidido a enseñarle a Lambo cómo es eso. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Pero para lograrlo, los sombrero de paja deben salvar a Lambo de los Bongola. Para que puedan ser la familia que el niño merece. Todo esto lleva a Usopp a seguir luchando en esta batalla. Tiene que luchar con todas sus fuerzas. Porque va a necesitar todo su poder para ganar esta batalla. Aunque no tiene la experiencia ni la habilidad para vencer a Ryōhei, eso no cambiará la convicción de Usopp. Porque esto no es mentira, Usopp vencerá al guardián solar de Bongola. Él tiene que hacerlo. Usopp apenas logró retroceder, esquivando el puño volador que se estrelló contra el suelo donde se encontraba momentos antes, dejando un cráter por la fuerza del golpe. Al verlo, Usopp tragó saliva mientras disparaba una de sus municiones especiales hechas a mano. Ataque especial y... grita el francotirador antes de soltar la onda. Y estrella de petróleo. Justo cuando Ryōhei se disponía a perseguir a Usopp, el disparo del pirata narigudo dio en el blanco. Se estrelló contra el suelo justo a los pies de Ryōhei, derramándose aceite por todas partes. Incapaz de detener su impulso a tiempo, el guardián del sol comenzó a deslizarse sobre la sustancia resbaladiza en cuanto estuvo encima. Entonces Ryōhei se deslizó hacia Usopp, quien ya tenía su martillo desenvainado y listo de nuevo. Sin dudarlo esta vez, en el segundo en que Ryōhei estaba al alcance de su brazo, Usopp blandió su martillo con fuerza. Se oyó un fuerte crujido cuando el mazo metálico impactó en la mandíbula de Ryōhei, haciéndolo caer de lado. Usopp estaba listo para abalanzarse sobre él, pero gritó cuando un puño vendado se lanzó directo a su cara, agachándose apenas y esquivando el golpe, además de esquivar el siguiente que iba directo a sus costillas. Él no quiere más huesos rotos por culpa de este lunático, muchas gracias. Parece que, haga lo que haga Usopp, este tipo se pone de pie de un salto y sigue blandiendo como si nada. ¿Será Ryōhei un Gyojin en secreto? ¿O tendrá algo que ver con sus llamas? Si es así, o le dieron a este tipo invencibilidad, o simplemente es el hecho de que Usopp está luchando contra alguien que es un monstruo como Luffy, Zoro y Sanji. Extremo. Grita Ryōhei mientras corre tras Usopp como si fuera el mismísimo diablo. Usopp grita y comienza a huir nuevamente con Ryōhei pisándole los talones. ¿Por qué cuestionaría algo así? Esas llamas no tienen nada que ver. Este tipo está completamente loco y es un monstruo. Las llamas no tienen nada que ver con ello. Una vez más, Usopp se encuentra a cubierto tras una mesa volcada, disparando muchos de sus perdigones hacia Ryōhei. Pero a diferencia de la última vez, el guardián del sol no se cubrió, sino que siguió avanzando, esquivando las balas o enfrentándolas de frente, sin importarle el dolor. Aún viene. Grita Usopp mientras apenas se zambulle mientras Ryōhei literalmente atraviesa la mesa, dejándola en nada más que astillas. Mientras estaba distraído, Usopp se refugió bajo otra mesa, oculta en las sombras de la esquina, fuera del alcance visual de Ryōhei. Esperando que Ryōhei tardara un rato en encontrarlo mientras el francotirador intentaba desesperadamente recuperar el aliento mientras pensaba en algo. Cualquier cosa que le diera ventaja contra el boxeador. ¡Ay, Dios! ¿Por qué él? Seguro que los demás tienen más suerte que Usopp. ¿Por qué Usopp tiene que pelear con una bestia como este lunático del boxeo? Los demás tienen más suerte con sus oponentes que él, ¿verdad? ¿Verdad? Sanji siseó mientras se agarraba el hombro quemado, mientras sus piernas seguían sobresaliendo, pateando a cada serpiente silbante y perro espumoso que se acercaba. Primero, una especie de torbellino dejó muchos arañazos por todo el cuerpo de Sanji. Luego, columnas y bolas de fuego aparecieron por todas partes. Una rozó el hombro palpitante de Sanji, y ahora serpientes locas y perros rabiosos intentan morderlo. ¿Cómo demonios hace todo esto este tipo? Se pregunta Sanji mientras aplasta la última serpiente bajo sus zapatos y mira con enojo a Mukuro, que se ríe a carcajadas. Pero, en realidad, toda esta locura que ocurre por culpa del guardián de la niebla no es lo que realmente preocupa a Sanji. No, él sabe aguantar las sorpresas. Si no, no sería chef. A veces encuentras un ingrediente extraño o interesante, pero añadirlo a la receta con naturalidad, como si fuera parte de los ingredientes originales, es la esencia de ser cocinero. Esa es la base de un buen chef.
Sin mencionar el caos que debe afrontar gracias a su estúpido capitán y a los demás cocineros del Baratie antes de que Sanji se uniera a los sombrero de paja. En general, Sanji lo soporta perfectamente. De hecho, se lo toma con calma. Pero lo que realmente lo atormenta es ese pensamiento inquisitivo. A Mukuro, obviamente, no le importa ver sufrir a los demás. Incluso lo disfruta, viéndolos como juguetes o peones por su forma de hablar. Sanji no necesita conocerlo para saber tanto. Así que se pregunta, ¿qué demonios le habrá hecho Mukuro a Lambo, solo para divertirse? A Sanji no le gusta la respuesta que recibe cuando pregunta. Así que sí. Este loco hijo de puta realmente enoja a Sanji. Y saltan chispas por todas partes mientras Zoro y Yamamoto se enfrentan con expresiones sombrías, ambos con una determinación firme. Ambos están cubiertos de cortes superficiales y moretones. Ninguno cede ante el otro. Ambos podrían continuar eternamente si fuera necesario. Pero mientras Yamamoto respeta a Zoro y su habilidad y destreza como espadachín, Zoro no siente más que desprecio por el guardián de la lluvia. Yamamoto simplemente ve a Zoro como otro espadachín, un oponente honorable y muy respetado, al que Yamamoto esperaba vencer. Sin embargo, Zoro, por otro lado, es todo lo contrario. No ve a Yamamoto como un espadachín, e incluso se niega a hacerlo. Si bien lucha bien, muy bien, con una espada con un estilo único, el guardián de la lluvia no tiene el carácter ni la cortesía necesarios para ser un espadachín de verdad a ojos de Zoro. Yamamoto Takeshi no tuvo la cortesía de siquiera notar las dificultades y el dolor de Lambo. Y por lo que Zoro ha deducido, conoce al niño desde que tenía 5 años. Cualquiera debería haber notado las dificultades que enfrentaba Lambo, pero este hombre las ignora, o, Dios no lo quiera, las justifica. No, para Zoro, Yamamoto no es un espadachín. Así que, si Zoro planea convertirse en el gran espadachín, de ninguna manera perderá contra este impostor. Ambos están decididos a ganar. Y así, esta batalla durará mucho tiempo, porque tanto Zoro como Yamamoto no se detendrán hasta que el otro sea derrotado. Lambo sigue esquivando lo mejor que puede mientras los múltiples cartuchos de dinamita envueltos en llamas de tormenta se precipitan hacia él como misiles. Ha perdido la cuenta de las veces que casi vuela por los aires o es lanzado a un lado por una explosión que parece demasiado cerca de Lambo para su comodidad. Pero a pesar de la evidente dificultad de Lambo, no lo cambiaría por nada. Se dé cuenta o no, Gokudera se toma esta pelea en serio por una vez. Es decir, independientemente de que gane o pierda, Lambo estará orgulloso de lo que ha hecho y logrado hoy. De repente, un cartucho de dinamita de la suerte cayó justo frente al guardián del rayo. Lambo solo tuvo tiempo de jadear antes de que el cartucho explotara y el joven saliera despedido por la ventana. Afuera, dando tumbos bajo la lluvia torrencial que había empezado recientemente. Lambo apretó los dientes al ponerse de pie y miró con enojo a Gokudera, quien salió por la ventana rota por la que acababa de ser lanzado. Tenía varios cartuchos de dinamita encendidos y listos en sus manos. Aún así, el usuario del rayo no estará satisfecho a menos que gane y se libere de Bongola de una vez por todas con sus propias manos. Luffy está cubierto de quemaduras y moretones, pero eso no le afecta en absoluto. No le importan las pequeñas heridas. Lambo, su nakama, está sufriendo. Su guardián había llorado porque nadie en su familia se había preocupado lo suficiente como para verlo antes en el pasado. Luego Lambo intentó acabar con todo. Luffy casi nunca hubiera tenido la oportunidad de conocerlo si ese tipo carnívoro no hubiera encontrado y salvado al adolescente a tiempo. Mirando hacia Sawada Tsunayoshi, con una llama naranja parpadeante sobre su frente, sus ojos marrones ahora del tono de un ámbar cálido, Luffy solo pudo mirar fijamente al jefe Bongola. Lambo casi se dio por vencido en la vida, en todo, por culpa de este hombre. Itsuna ni siquiera sabía nada. Lo ignoraba como si nada. Luffy nunca lo perdonará. Porque para él, el dolor que Itsuna le causó a sus nakamas es imperdonable. Entonces, Luffy no se detendrá nunca hasta patear el trasero de este tipo y hacerle entender lo que le ha hecho a Lambo. Equivocado. ¿Qué está pensando Usopp? Conociéndolo a él y a los demás, probablemente tuvo suerte con los oponentes a los que podría haberse enfrentado. Sinceramente, se siente mal por Sanji. Usopp habría muerto si hubiera tenido que enfrentarse al loco de pelo piña. Entonces Usopp dejará de quejarse y descubrirá cómo diablos va a vencer a este tipo. Porque va a pasar. Primero lo primero, por muy fuerte o frecuente que Usopp lo golpee, Ryōei siempre regresa. Usopp ya recibió una paliza por culpa del Guardián del Sol, no necesita otra.
Así que Usopp necesita limitar a Ryuei si quiere tener alguna posibilidad de vencerlo. La forma más fácil de hacerlo: quitándole uno de los sentidos a Ryuei. Y Usopp tiene justo lo que necesita. Mete la mano en su mochila y saca el objeto especial que tenía en mente. Justo a tiempo. Te encontré. Usopp salió de debajo de la mesa donde se escondía justo cuando ésta se derrumbaba en pedazos tras el golpe de puño de Ryuei. Rápidamente, rodando hasta las rodillas, sacó su honda y desenfundó su munición especial. Objetivo bloqueado. Estrella de Tabasco. Grita Usopp. Y liberado. Derrapando con precisión, la estrella Tabasco se estrelló de lleno en la cara de Ryuei, concretamente en sus ojos. Estos, de inmediato, empezaron a arder por la salsa picante especial que Usopp le había añadido para colmo. Con los ojos literalmente en llamas, Ryuei comenzó a correr frenéticamente como un pollo sin cabeza, casi pisoteando a Usopp en múltiples ocasiones en medio de su pánico. Aprovechando el caos y el pánico cegador de Ryuei, Usopp rebuscó rápidamente en su mochila y comenzó a preparar todas las trampas posibles. Ya en la cuarta, antes de recibir un fuerte puñetazo en la mandíbula que lo hizo volar. Aterrizó torpemente sobre una mesa volcada, aplastándola bajo su peso. Esta no es la primera vez que tengo que luchar hasta el extremo estando ciego. Gritar Ryuei, sonando realmente enojado por una vez desde que toda la batalla había comenzado. Eso definitivamente le dejó una herida profunda en la espalda. Usopp gimió mientras se incorporaba lentamente, solo para soltar un grito al ser cegado repentinamente por un haz de luz brillante que brillaba justo donde Ryuei se encontraba. Sin embargo, Usopp comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Son sus llamas. Está usando sus llamas de última voluntad. En Usopp. Usopp busca a tientas un lugar para esconderse con los ojos cerrados. Pero a pesar de tener los ojos fuertemente cerrados, aún puede ver la luz brillante bajo sus párpados. Finalmente, Usopp se esconde tras una de las columnas de mármol en las afueras de la sala, enmarcando el salón de baile. Usopp, usándola como tapadera, jadea, intentando recuperar el aliento. Le duele el cuerpo y le grita por el esfuerzo que le causa. Las numerosas lesiones que Usopp tiene de cuando Ryuei lo derribó al suelo, literalmente, renunció. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que Usopp necesita pensar en su próximo movimiento. Con el uso de sus llamas de última voluntad, Ryuei ha nivelado el campo de juego una vez más. Usopp no puede disparar a lo que no ve. La luz es demasiado brillante y cubre demasiado terreno como para que Usopp siquiera intente calcular la distancia para un disparo. En realidad, Usopp no está muy seguro de si debería estar orgulloso de haber conseguido que uno de los mafiosos más fuertes use su carta del triunfo en su contra, o llorar y rezar por su desgracia y miseria porque el mafioso más fuerte esté usando su carta del triunfo en su contra. Por suerte para el francotirador narigudo, Ryuei tampoco parece saber qué hacer. Al igual que Usopp, no puede ver. Pero a diferencia de Usopp, el hombre de pelo blanco no tiene respiro, quedando ciego temporalmente por un buen tiempo hasta que pueda lavarse la salsa especial de Usopp de los ojos. Y como, a diferencia de antes, Usopp se mantiene en silencio, Ryuei no puede oírlo ni encontrarlo. Esto le da a Usopp un respiro y tiempo para pensar en otro plan. Pero antes de que Usopp pudiera pensar en nada, Ryuei finalmente habló, y su voz resonó por todo el salón, ahora vacío. Usopp ni siquiera se dio cuenta de cuándo, pero en algún momento, la pelea de los demás debió llevarlos a otro lugar. El francotirador estaba demasiado concentrado en su propia pelea como para notar cuándo y a dónde se habían ido los demás. Necesita pensar, ganar tiempo. El loco guardián del sol no se quedará mucho tiempo en un mismo sitio si Usopp no lo mantiene ocupado. Oye, tenía pensado preguntarte algo, resonó la voz de Usopp, atravesando el silencio como una bala, y una sombra cayó sobre sus ojos mientras bajaba la cabeza. Ryuei tuvo que detenerse, parpadeando sorprendido por la voz del adolescente de nariz larga, ignorando el ardor que aún le irritaba los ojos por el último ataque de Usopp. En todo este tiempo, salvo cuando se levantó después de que Ryuei creyera haberlo derrotado, Usopp no había dicho nada aparte de sus gritos y chillidos cada vez que huía de Ryuei. Usopp bajó la vista mientras esperaba la respuesta de Ryuei y se fijó en uno de los mafiosos bongola de bajo rango que había eliminado al principio del combate. Más concretamente, Usopp se fijó en las gafas de sol del soldado. El francotirador se las arrebató rápidamente, colocándoselas en la cara y con la onda lista para disparar. El boxeador le dará puntos. De todas formas, es rápido y muy bueno con ese juguete. Los ojos de Ryuei lo atestiguan. Entonces, el guardián del sol no pudo contener la curiosidad en su voz cuando preguntó: ¿qué pasa?
¿Qué es Lambo para ti? Para Ryōhei, la pregunta surgió, aparentemente, de la nada. Fue inesperada, y para el boxeador, no tenía cabida en esta pelea. Pero el francotirador de nariz larga ha demostrado que también es extremo. Eso le valió parte del respeto de Ryōhei. Así que, el guardián del sol de cabello plateado decidió responder la pregunta de todos modos, a pesar de su confusión. Un chico que siempre estuvo ahí, respondió Ryōhei con sinceridad mientras se limpiaba más salsa picante, intentando ganar tiempo mientras su visión comenzaba a aclararse. La verdad es que apenas le presté atención, a pesar de las molestias que parecía causarles a los demás. No es mi responsabilidad. Usopp sentía el calor hirviendo bajo la superficie. Apenas controlaba su temperamento. La apatía que Ryōhei mantenía era la voz de Lambo. Ryōhei se sentía extraño con cada palabra que pronunciaba, su anillo bongola parecía vibrar cada vez más. Esto enfurece a Usopp. De repente, el anillo comenzó a brillar mientras las llamas del sol se elevaban desde el anillo con un rugido. No más, se dice Usopp furioso. Se giró desde la seguridad de su escondite, sacó una onda y se cubrió los ojos con unas gafas de sol robadas. Pero antes de que pudiera hacer nada, se tambaleó hacia atrás cuando una oleada de llamas de la voluntad agonizante del sol se estrelló contra su pecho con un Ryōhei con los ojos abiertos y en shock, y su visión volvió a la normalidad. Por una fracción de segundo, Usopp vaciló, a punto de retroceder. Pero aún quedaban muchas llamas solares que no se estrellaron contra su pecho. El resto se enroscó alrededor de Usopp y detrás de él, formando una figura fantasmal que emergió de las llamas, sujetándolo con una mano y apoyándolo en su espalda, y otra mano sujetando el brazo que había tirado hasta que la goma de su onda se tensó. Con la ayuda de Knuckle, el primer guardián solar, Usopp se estabilizó. Ahora, impulsado por las llamas de la última voluntad solar de Knuckle, Usopp proyecta su propia luz. Espera, ¿qué? Balbuceó Ryōhei. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no pudo pronunciar ni una sola frase coherente. Por primera vez en su vida, Sasagawa Ryōhei se quedó sin palabras. La expresión alegre habitual de Knuckle se endureció y estoica al mirar a Ryōhei. Su expresión solo volvió a la normalidad, con los ojos suavizados y una pequeña sonrisa cálida en sus labios, al mirar al decidido Usopp. Quien había reunido las llamas del sol que le habían regalado en la pequeña bala normal que había cargado en su onda. Esto es para Lambo, Usopp hierve mientras suelta la bala infundida con la llama del sol volando hacia Ryōhei, quien apenas logró esquivarla para que el impacto se convirtiera en un rasguño en la parte superior de su brazo. Sus propias llamas solares titubearon por la sorpresa, mirando con estupor el moretón que ahora marcaba su brazo. Pero Usopp no esperó a que Ryōhei estuviera listo, pues su onda ya estaba cargada con munición infundida con llama solar. Por descuido. Grita Usopp, soltando la goma elástica y recargando ya. Esta vez, Ryōhei no fue lo suficientemente rápido. La bala se clavó en la cadera de Ryōhei, dejándolo prácticamente sin aire. Y el abuso que ha sufrido. Los siguientes golpearon su rodilla, luego el hombro de Ryōhei, haciendo que el boxeador de cabello plateado cayera de rodillas. Su cuerpo y sus articulaciones comenzaron a dolerle. Por todo el dolor que tú y esta estúpida mafia le han causado a un niño. 3 más le impactaron en el pecho y otra le impactó de nuevo en la cadera. Ryōhei no podía moverse. Normalmente, estas balas que Usopp había estado usando solo le habían causado una leve molestia, en el mejor de los casos, y contusiones, en el peor. Pero con las llamas de la última voluntad del sol añadidas a la mezcla, cada impacto es contundente, solo que 10 veces peor que antes. Y eso es solo la mitad. No solo cada bala parece como si Ryōhei hubiera recibido uno de sus propios golpes, sino que Usopp ha estado apuntando a puntos clave para dejar a Ryōhei indefenso. Como Ryōhei ahora mismo. No puede moverse, apenas puede respirar. Y esto, si Usopp entre dientes. Usopp tenía una última bala en su onda, infundiéndola con más llamas de voluntad agonizante del sol que con su última munición. Aprieta los dientes, y tras las gafas de sol, Ryōhei no solo ve, sino que siente la mirada del francotirador. Esto es por no haber notado nunca que Lambo ha estado sufriendo todo este tiempo. Él lo soltó. La puntería de Usopp se mantuvo perfecta. La bala impactó de lleno en la frente de Ryōhei, lanzando al guardián solar de Bongola unos metros hacia atrás, antes de caer de espaldas. Con el cuerpo inmóvil, Ryōhei yacía allí, inconsciente. El cuerpo de Sanji parece arder. Cada arañazo, mordedura y quemadura le pica y le duele muchísimo. Pero eso no lo detiene. Comparado con el cocinero rubio, Mukuro no se ve tan mal.
Su cabello está un poco más desordenado de lo habitual, su ropa está arrugada y la única lesión visible es un moretón morado oscuro en la mandíbula, causado por la patada que Sanji le propinó antes. ¿De verdad crees que tú, un cocinero, puedes vencerme? Pregunta Mukuro retóricamente. ¿Un maestro y guardián de la niebla de Gongola? ¿En serio? A pesar de las heridas, Sanji sonrió con sorna, encendió un nuevo cigarrillo y con calma inhaló profundamente la nicotina, para luego exhalarla. La sonrisa burlona no abandonó sus labios ni una sola vez mientras su único ojo visible se entrecerraba. No lo creo, lo sé, afirma Sanji con confianza y una sonrisa. Me aseguraré de ello. Ryoi no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero sabía que tardó más de lo esperado en despertar por completo. Su visión borrosa tardó un minuto en aclararse. Sus ojos se abrieron de inmediato al ver lo que había encima de él. Allí estaba Knuckle, mirando a Ryoi con una expresión fría. Por un instante, Ryoi se preguntó si se había imaginado al primer guardián solar, pero ahí estaba, de pie sobre el cuerpo tendido de Ryoi. Ryoi estiró lentamente la cabeza para mirar detrás de Knuckle y vio a Usopp tendido en el suelo, como una estrella de mar. El francotirador de nariz larga emitía leves ronquidos. Justo después de que te noquearon, él simplemente se acostó y se quedó dormido por el cansancio y las heridas que le causaste, respondió Knuckle a la pregunta silenciosa de Ryoi. Ryoi volvió a mirar al primer guardián solar, y casi se estremeció por el aura de decepción y enojo que parecía filtrarse lentamente del hombre fantasmal. Se supone que el sol cura, habla Knuckle en voz baja, pero con voz firme, ¿qué sentido tiene si ni siquiera te das cuenta cuando tu familia está herida? Ryoi no tenía una respuesta, ni Knuckle la quería. En cambio, toda la mansión Bongola retumbó y pareció vibrar. Knuckle sonrió con cariño mientras miraba hacia arriba en una dirección aparentemente aleatoria. Se avecina una tormenta, dice Knuckle con conocimiento de causa, ignorando ahora la presencia de Ryoi debajo. El ilusionista no tiene ni idea de lo que le espera. Porque Dios viene, y todos sabemos que su ira no es despreciable. Y así, la forma de Knuckle se dispersó en polvo dorado. El mundo está lleno de organizaciones sospechosas y gente corrupta. Piratas, la mafia, el gobierno mundial, la rebelión, e incluso hay corrupción y marines corruptos dentro del propio cuerpo de marines. Aparte de los 4 emperadores y los 7 señores de la guerra, los piratas no tienen ningún tipo de organización ni jerarquía fuera de sus propias tripulaciones. Por lo tanto, en general, los piratas no son muy preocupantes. En comparación con otros, muchos piratas, tripulantes o no, solo buscan su propio beneficio, tanto por avaricia como por instinto de supervivencia. Por ello, los marines se apresuran a acabar con los piratas y sus tripulaciones que buscan el poder y el tesoro de Gold de Roger. El One Piece. La rebelión, por otro lado, parece crecer rápidamente. El gobierno mundial no tiene idea de cómo detener su rápido crecimiento. Pero, sobre todo, solo le causan problemas. Además, son muy discretos con su trabajo y misiones. Si alguien sabe algo sobre la rebelión o ha oído hablar de ellos, nadie fuera de Grand Line. El cuerpo de marines es grande y formidable, pero en realidad es la policía que trabaja bajo las órdenes del gobierno mundial. Sin embargo, eso no significa que no haya figuras poderosas y de alto rango en su cuerpo. El objetivo principal de la Marina es mantener la paz y atrapar a tantos piratas como sea posible. Luego está el propio gobierno mundial, que siempre se esfuerza por conseguir que otros hagan el trabajo sucio. Con frecuencia. Dejando a un lado la corrupción, las políticas y el propio gobierno, no hay mucho que decir al respecto, salvo su superioridad narcisista sobre los demás. Y finalmente, la mafia. Comparada con las luchas y rivalidades entre piratas y marines, junto con el gobierno mundial y la rebelión, la mafia en sí no es tan importante. La mafia podría vivir en su propio mundo, como si no existiera. Pero debido a esto, la mafia y su poder crecieron exponencialmente, sin que nada los detuviera. La mafia y sus conexiones no tenían límites. Se infiltró profundamente en el mercado negro, el submundo mundial y sus actividades, y, lo más importante, en las personas y civiles con los que se relaciona. Muchos miembros de la mafia permanecen fuera de Grand Line. Solo las familias más fuertes tienen bases o miembros que trabajan allí. Aún así, esas familias no envían a muchos de sus propios familiares a un lugar tan temido y mortal. Pero la familia mafiosa más fuerte y poderosa de todas no es otra que los Bongola. Su base principal, una mansión, se encuentra en una pequeña isla central de East Blue. En la mansión Bongola, ubicada en el East Blue, uno pensaría que nada podría igualarla.
Que nadie sería tan estúpido como para enfrentarse al 10º Bongola y sus guardianes dentro de su propia casa. La mafia nunca se había topado con nadie como los piratas del sombrero de paja. Como lo demuestran las batallas que se libran actualmente en dicha mansión. Los participantes de una de estas batallas son una cocinera rubia y un ilusionista sádico. Ambos llevan luchando al menos una hora. Mukuro está un poco magullado, con sangre goteando de su nariz, que está un poco torcida, lo que significa que probablemente esté rota, y su ropa está destrozada. Aparte de eso, el guardián de la niebla parecía estar perfectamente bien. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Sanji. Todo su cuerpo está cubierto de moretones, quemaduras o mordeduras, solo de esos perros. Sanji no se arriesgó con las serpientes que Mukuro invocaba. Pero durante todo este tiempo, durante la pelea, simplemente no lo entiende. Sanji apenas comprende nada de lo ocurrido en la batalla entre él y Mukuro. Los demás le han explicado a Sanji las llamas de la última voluntad, y el cocinero sabe que Mukuro es el guardián de la niebla de Bongola, lo que significa que posee las llamas de la última voluntad. Pero Sanji no tiene ni idea de qué tiene que ver eso con que el hombre de pelo piña sea capaz de crear constantemente una cosa tras otra para atacar a Sanji. El cocinero simplemente no entiende qué tiene que ver todo eso con las llamas de la última voluntad de Mukuro. Y esa no es la única parte frustrante de toda esta batalla. Con cada obstáculo que Mukuro crea, Sanji recibe daño. Claro que Sanji ha logrado esquivar y barra o derrotar cada creación que Mukuro le lanza, pero no siempre sale ileso. Si tan solo pudiera descubrir cómo combatir y superar las creaciones de Mukuro más rápido para llegar a él. Entonces, Sanji podría asestar golpes más devastadores de los que ha podido en todo este tiempo. Sin embargo, hasta ahora, Sanji no ha descubierto cómo hacerlo. Mukuro apenas le da la oportunidad de combatir con la creación actual que creó antes de enviar otra, columnas de fuego, púas de hielo, perros veloces, serpientes, incluso estas sombrías figuras del propio Mukuro. Y esos son solo sus creaciones. Siempre que Sanji logra superar o derrotar a estas creaciones y se acerca al guardián de la niebla, pero Sanji pronto descubre que Mukuro es un luchador hábil incluso sin sus creaciones. Mukuro es experto en el manejo de su tridente, casi ensartando a Sanji varias veces durante la pelea. Ambos intercambiaron golpes, y Sanji conectó más golpes contra Mukuro. Su velocidad, de alguna manera, tomó al sádico guardián desprevenido, lo que permitió que varias patadas dieran en el blanco. Pero, por desgracia, Mukuro es tan astuto como sádico. Así, cada vez que Sanji se acercaba remotamente a él, Mukuro se defendía rápidamente de los ataques del chef, solo para empujar a Sanji hacia atrás y convocar más creaciones para que el cocinero lidiara con ellas, todo mientras Mukuro se reía de la desgracia de Sanji. Pero aún así, Sanji no se detiene. Su cuerpo no lo deja, ni su corazón, ni su rabia. Con todo lo que ha pasado. Que Sanji haya visto y aprendido sobre el Ambo y los Bongola que el chico llamaba su familia. Bueno, Sanji se condenará antes de perder contra este sádico de pelo piña y permitir que se lleve al Ambo otra vez. Así, a pesar de golpe tras golpe, a pesar de todo el dolor, Sanji sigue adelante sin flaquear. Sigue luchando, sin detenerse ni un segundo. Ni una sola vez pensó en rendirse y aceptar la derrota. Sanji no lleva mucho tiempo en la tripulación de Luffy. Por lo tanto, no conocía el pasado de Lambo tan bien como los demás. Nunca tuvo la oportunidad antes de que ese bastardo de Arcobaleno, Reborn, llegara y se llevara al joven. Pero ha escuchado fragmentos de todos, además de sacar múltiples observaciones y conclusiones. Nada de esto pinta un panorama alentador de la vida familiar y la infancia de Lambo antes de conocer a Luffy y a los demás. Que el cocinero sepa, Lambo solo ha tenido 2 personas que lo cuiden, y una de ellas falleció, según le contaron a Sanji. Es horrible. Nunca debería haberle pasado a nadie. Y, sin embargo, le pasó a Lambo. Sanji preferiría arder en el infierno antes de permitir que vuelva a suceder. Sanji se agachó para esquivar el tridente, levantando la pierna para asestarle una fuerte patada al pecho. Pero Mukuro era rápido, lo suficientemente rápido como para detener el tridente y usarlo para bloquear la patada de Sanji. Todo con una amplia sonrisa de confianza en el rostro. Una sonrisa que Sanji estará más que feliz de borrar. No hay mucho que no enfade a Sanji ahora mismo. Pero hay 3 cosas en todo este escenario que lo sacan de quicio. Gurfufufu, Mukuro se rió mientras empujaba a Sanji hacia atrás. El cocinero rubio jadeaba mientras sus heridas le escocían constantemente. Como para recordarle constantemente a Sanji su presencia.
Ahora mismo, Sanji está seguro de que lo único que le impide sentir todo el dolor de sus heridas es la mezcla de adrenalina y rabia. En serio, susurró Mukuro mientras sus ojos heterocromáticos miraban a Sanji con superioridad. No entiendo por qué esa estúpida vaca pensaría siquiera que podría encontrar refugio con ustedes, piratas. Es decir, ¿qué podrían tener tú y tu pequeño grupo de chapuzas que nosotros no tengamos? Te igualaríamos a ti y mucho más, por no decir mejor. Sanji gruñó, entrecerrando los ojos peligrosamente, prometiéndole nada menos que el infierno a la sádica piña. En primer lugar, el pasado de Lambo le recuerda demasiado a Sanji, tanto a él como a su familia biológica, algo que Sanji desea olvidar. Olvidar dónde estaba y quién era antes del Baratie, antes del viejo carajo, diablos. Antes de aquel crucero donde trabajó como aprendiz de cocinero al principio de su vida. Y a Sanji se le erizó la piel, y se le encogió el estómago de rabia solo de pensar en el ambiente tóxico y el abuso involuntario que Lambo sufrió y seguirá sufriendo si los sombrero de paja no lo liberan ya. Ningún niño debería pasar por lo que él y Lambo sufrieron de pequeños. Es peor para Sanji ver todas las pequeñas cosas y pequeños detalles que el cocinero ha visto durante la gala y las cicatrices que quedaron después de conocer a Lambo antes de que el adolescente fuera obligado a regresar aquí por ese asesino a sueldo de mierda.